Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos recordatorios, formación posgrado dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a comentar cómo se realiza una historia clínica dentro del preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio en el campo de podología. La historia clínica preoperatoria, para ser intervenido, es imprescindible realizarla mediante un interrogatorio, anamnesis, antecedentes, padecimiento actual y medio para determinar si padece enfermedades, medicación que toma, alergias y experiencias anestésicas y quirúrgicas anteriores. La exploración mediante palpación de los contornos de la lesión para identificar con claridad la localización de las mismas, las estructuras que están implicadas, si hay fluctuación, si es consistente, dimensiones reales posibles, siempre visto en los tres planos. Para fortalecer ese diagnóstico o si tenemos un diagnóstico de sospecha, para completarlo y poder dar un diagnóstico definitivo y así proponer la intervención quirúrgica correspondiente, necesitamos hacer unas pruebas complementarias de evaluación. Vamos a solicitar un informe preoperatorio de cardiología con un electrograma, radiografía de tórax y autorización anestésica. Se solicitará radiología específica de la zona a intervenir y una analítica sanguínea. Vamos a catalogar del riesgo anestésico que va a tener el paciente según la Academia Americana de Anestesiología, ASA. Esto va por diferentes catalogaciones y tenemos la primera, que sería un paciente sano, que no necesita la presencia de un anestesista. En el segundo estadio sería una enfermedad sistémica leve, no es necesario presentar anestesista tampoco. En la catalogación tercera, enfermedad sistémica grave, presencia de anestesista en determinadas intervenciones, no en todas, donde de verdad pues, haya problemas, puede haber problemas en tener que hacer una anestesia de alguna forma que no sea local. Y enfermedad sistémica grave con amenaza de vida, y tiene que estar siempre el anestesista, y si es un paciente moribundo, presencia de anestesista sin dudarlo. Como es lógico, en podología, pues no vamos a entrar en intervenciones donde, bueno, pues corra peligro la muerte, en fin. La analítica preoperatoria, vamos a hacer unas tomas de muestras sanguíneas, que necesitamos un material para realizarle: guantes, desinfectante, algodón, compresor, sistema de extracción sanguínea al vacío, tubos de toma de muestras sanguíneas, tiritas y esparadrapo. Todos los tubos de muestras al vacío llevan un código de color que nos dice qué aditivo tiene y qué tipo de muestra obtenemos. Por ejemplo, el código de colores es el rojo, que suele utilizarse para química serológica, no tiene aditivo, y los trabajos que se realizan es sobre el suero. Después hay unos que están rojo mezclado con gris o amarillo con una tapa. Este es un gel sin aditivo, que es para suero, que se usa para química serológica. El color, digamos, es un azul fuerte, se utiliza para el citrato, plasma, y se trabaja en plasma y es para la coagulación. El lila lleva otro diferente anticoagulante, como es el citrato, hemos dicho que lo lleva en el azul, y aquí lleva esta, que suele ser esta tripotásico, para hematología, y se trabaja sobre el plasma. La heparina, que es otro anticoagulante, se utiliza en los tubos que son de color verde, se trabaja en plasma para algunas determinaciones químicas y serológicas.
El negro lleva otro anticoagulante que es el citrato sódico, y se trabaja sobre el plasma, que es para la velocidad de sedimentación. El gris lleva otro anticoagulante que es fluoruro y se trabaja en plasma para determinaciones de glucosa. Ahí podéis ver a vuestra derecha del dibujo cómo son los diferentes tubos, las coloraciones, y cómo nosotros vamos a ver por qué son así, por los componentes que se tengan. Es decir, que cuando se hace una extracción en un tubo sanguíneo, el tubo sanguíneo se somete a una centrifugadora. Esta centrifugadora, si no lleva ningún tipo de aditivo, se trabaja en sueros. El suero es el sobrenadante que queda encima de la sangre que se ha ido hacia abajo. Lo mismo ocurre cuando lleva un anticoagulante, también se pueden centrifugar para trabajar con los plasmas. El problema está que no se puede movilizar el tubo porque se mezclan, y con unas pipetas tipo Pasteur pues se va obteniendo el plasma para las diferentes determinaciones. Por tanto, la analítica preparatoria que vamos a pedir en podología, vamos a pedir un FR, VS, TH, TC, TP y APTT. Ahora explicaré qué significa eso para el tema de hematología. Para la bioquímica vamos a pedir glucosa, urea, ácido úrico, creatinina, creatinquinasa, bilirrubina, hierro, fosfatasa alcalina, y los factores si lo consideramos necesarios, hepáticos, como son la GOT, GPT y GGT. Opcionales, dependiendo de la patología del paciente, por ejemplo, pues tendremos los iones, el calcio. La F, de lo que he dicho antes, que era para hematología, significa fórmula leucocitaria. La R, recuento de Matías, leucocitos y plaquetas. VS es la velocidad de sedimentación. TH es el tiempo de hemorragia. TC es el tiempo de coagulación. TP, tiempo de protombina, y APTT es el tiempo de tromboplastina parcial activada. La fórmula leucocitaria tiene una serie de valores normales que hay que conocerlos. Los neutrófilos o segmentados son del 54 al 62%, los linfocitos del 25 al 33%, los monocitos del 3 al 7%, los neutrófilos juveniles del 3 al 15%, los eosinófilos de 1 al 3%, basófilos tiene que tener muy poquita presencia, del 0 a 0,75%, y mielocitos no deben de existir, porque estaríamos hablando de un problema de una leucemia mieloide o de algún problema muy importante sanguíneo. En el recuento de los eritrocitos, que son los hematíes o glóbulos rojos, los valores normales son en hombres de 5 a más menos 0,8 millones, o sea que de 5 a 5,8. La mujer es de 4,8 más menos 0,6, ¿de acuerdo? De 4,8 a 5,4. Y en niños de 4,1 a 5,1 millones por milímetro cúbico. El hematocrito en hombres viene a ser de un 47 más menos un 7, en mujeres de 42 más menos 5 y en niños de 35, curiosamente, hasta 49. Como veis, es una cifra elevada, pero que está mucho más elevada en los recién nacidos, que suele ser de 49 a 54, porque todavía no están exigiendo el organismo una osificación, porque los hematíes son los encargados de transportar a nuestros órganos el oxígeno que nos es necesario. El hematocrito, que es el valor que tiene el tanto por ciento, pues en hombres es un 47 más menos 7, en mujeres 42 más menos 5, en niños de 35 a 49 y, como veis, en recién nacidos de 49 a 54. La hemoglobina, que es el pigmento que le da color a esos hematíes, en hombres es del 16 más menos 2, en mujeres de 14 más menos 2, en niños de 11,2 a 16,5 y en recién nacidos de 16,5 a 19,5. Puede existir la presencia de una hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal tiene que ser menor a 2%.
porque si no, si hay mucha cantidad en la hemoglobina fetal o va siendo y tal, podemos estar hablando de un problema de una talasemia. La talasemia es una enfermedad que puede ser mayor o menor y es una enfermedad genética familiar donde, bueno, pues aparte de que de encontrarse algún resto de hemoglobina fetal, pues se tienen unos valores muy bajos de hierro, y si a estos pacientes se les da hierro, pues francamente se les empeora. La hemoglobina corpuscular media viene a ser de 28 a 39 picogramos por célula, el volumen corpuscular de 86 a 98 mililitros cúbicos, la concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36 gramos por 100 mililitros, el diámetro celular medio de 7,5 más menos 3 milímetros cúbicos, las plaquetas de 150.000 a 450.000 por milímetros cúbicos y los leucocitos, que son los glóbulos blancos, de 5 a 10.000. Cuando se acerca a las cifras de 10.000 o de 9.000 hay que estar bastante pendiente de este tipo y tal, y conviene realizar unas analíticas para asegurar que eso está correcto. El tiempo de hemorragia o sanguía, TH, decía antes, viene a ser en las personas normales de 1 a 4 minutos. El tiempo de coagulación de 5 a 11 minutos y el tiempo de protombina de 12 a 15 segundos. El tiempo de tromboplastina parcial sin activar de 68 a 82 segundos, activado de 35 a 43. El tiempo de trombina de 15 a 20 segundos. Y el tiempo de antitrombina 3 de 8 a 120%. Este tiempo de antitrombina 3, pues bueno, pues es muy importante el controlarlo en aquellas personas que están tomando anticonceptivos para evitar que tengan problemas de coagulación. La velocidad de segmentación, hay dos autores, Vintrube y Westergren, los cuales, pues las diferencias de una a otra, pero bueno, no son muy ostensibles, pero bueno, en hombres es de 0 a 6,5 milímetros en una hora, en mujeres de 0,15 milímetros en una hora, en hombres Westergren es de 0,15 y en mujeres de 0,20. Se ponen sobre unas pipetas donde están graduadas, y en una hora que se les pone va bajando y se va viendo cuánto baja y cómo se está quedando el plasma arriba, porque esto se obtiene con citrato sódico. La bioquímica. Pues hombre, la glucosa en ayunas lo normal es de 75 a 115 miligramos en 100 mililitros. Con la diabetes mellitus ya nos puede subir a 140, 160. La urea es de 20 a 40 miligramos en 100. El ácido úrico de 3 a 7 miligramos en 100. El ácido úrico, nosotros en las consultas de podología podemos observar muchas personas que vienen con dolor por en las articulaciones, sobre todo desde el primer dedo gordo, los tofos úricos que se ponen. No siempre coincide el ataque de gota, que es lo que provoca por el metabolismo de las pruinas, el ácido úrico. No siempre se tienen unas cifras elevadas de ácido úrico en sangre. Hay veces que coinciden esos ataques de gota sin estar elevado. Depende también mucho de la ingesta que se realiza. La creatinina de 0,7 a 1,5. La creatinquinasa es importante el hacerlo, esta analítica, que viene de ser de 32 a 165 miliunidades al mililitro, porque aquí nos vamos a ver si puede tener algún problema con la anestesia. La bilirrubina total es hasta un miligramo en 100 mililitros, el hierro de 100 a 150 y la fosfatasa alcalina de 3 a 110, siempre y cuando no sea un niño, porque si están haciendo hueso por crecimiento son mucho más elevadas las cifras de fosfatasa alcalina, que son lógicas cuando se está en la embrianosificación. Las transaminasas y otras pruebas hepáticas, la GOT también en muchas ocasiones vemos que se denomina ASAT. La GOT es la transaminasa glutómico osalámica y ASAT es el aspartato aminotransferasa. Bueno, pues estas dos, la GOT, son de 5 a 32. La GPT o ALAT es de 7 a 32. Y después tenemos la GGT, que es la gamma-glutamilatransferidasa, o GGTP,
que es la gamma-glutamil transpeptidasa, que son de 30 a 50 mililitros. La alteración generalmente de la GOT, GPT o la SAT-ALAT siempre nos va a indicar que hay un problema en hepático. La GGT o la GGT-TP en su alteración nos hablan ya de una cirrosis hepática. Los iones son opcionales, como puede ser el sodio, que tiene de 135 a 145 miliequivalentes por litro, el potasio de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, el cloro, que es de 98 a 110 miliequivalentes por litro, y el calcio, que es de 85 a 110,5 miligramos en 100 mililitros. Sodio nos va a tener nuestra importancia porque nos interesa muy mucho que esté muy equilibrado para evitarnos, si se necesita una anestesia general, que no haya ninguna brecha dentro del sodio-potasio. De ser necesario, solicitaremos análisis más puntuales, como son los análisis serológicos de hepatitis A, B, C o D, o incluso del VIH. Podemos hacer también una biopsia exploratoria y, si vemos que va a ser muy sangrante la intervención, podemos solicitar unas pruebas cruzadas por si se va a precisar una transfusión sanguínea. ¿Cómo vamos a hacer la recogida de muestras de la piel para nosotros hacer prequirúrgicamente este diagnóstico? Se deben de recoger abundantes escamas de la zona lesionada, preferiblemente de los bordes, o bien pasar un trozo de moqueta especial y estéril varias veces por la lesión que nosotros vamos a tener que solucionar quirúrgicamente. La muestra de las uñas se toma un fragmento pequeño de las uñas o un raspado subungueal. Las lesiones en el pliegue interdigitales se pueden recoger escamas o pasar también la moqueta. Si la lesión es exudativa y no se puede recoger escamas, la muestra se tomará con una turunda o mediante pases de moqueta. Toda la moqueta, pues a mucha gente le causará sorpresa, ¿no? Bueno, están preparadas, están estériles, son trocitos similares a las moquetas, pero que están totalmente estériles, vienen embolsadas y la pasamos y se lleva muchos elementos que podemos ver después. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico, pues tenemos que hacer ya informar al paciente, y le vamos a informar de qué cuidados tiene que tener el paciente en la zona donde vamos a realizar la intervención y cómo los tiene que hacer, sobre todo antes de llegar al quirófano. Se enumeran las normas de tipo general, como calzado, comida, etc., y se adjuntarán las indicaciones sobre los fármacos que debe de tomar antes de la intervención. Es necesario que todos los pacientes firman un consentimiento informado. Es por bioética, la ley 17.132 en los artículos del Código Penal 896, 897, 902, 904, 905 y la ley 21.541 en el artículo 16 del Código Civil establecen ambas la obligación de informar al paciente y a sus familiares más cercanos de los riesgos del tratamiento indicado. Hay una clasificación, digamos, jurídica de las cirugías. Hay cirugía de medios y cirugía de resultados. La cirugía de medios, por ejemplo, sería una cirugía urgente, aquella que es necesaria para la supervivencia del paciente o vital que no está dentro del terreno de los podólogos. La cirugía electiva curativa, que es aquella que repara una dolencia o malformación, pero que no entraña necesidad vital. Esta sí entra dentro. La cirugía electiva profiláctica es aquella que se realiza sobre una deformidad para evitar que con la evolución natural de la enfermedad llegue a producir una contingencia que sea mayor. Esta también es muy realizada, este tipo de cirugía jurídica, por los podólogos. Y después tenemos la cirugía de resultados, que es la cirugía satisfactiva. Se realiza sobre individuos sanos que pretenden mejorar el aspecto o funcionalidad de un órgano o aparato. En este caso, pues hay muchos ejemplos. La historia intraoperatoria.
Una vez que le hemos informado al paciente y ya lo tenemos y tal, debemos reflejar todos los datos completos del paciente, número de historia clínica, día y hora o lugar de la intervención, datos de anestesista, ayudante, instrumentista y personal circulante en quirófano si no los hubiera. La hora del inicio de la intervención, la patología podológica del paciente, la técnica quirúrgica que vamos a emplear, medicación prequirúrgica que se le ha prescrito, la técnica anestésica, fármaco anestésico aplicado, la dosis, la hora en que se le aplica la anestesia, el tipo de anestesia y el tiempo que está durando la misma. El control del paciente en el acto quirúrgico está encaminado siempre a evitar o reducir las complicaciones derivadas del riesgo anestésico. Incidencias que ocurren durante la intervención tienen que ser anotadas, si es necesario hacer una radiología, y la hora final de la intervención y todo el material que se ha utilizado para la misma. Una vez que el paciente ha terminado, pues vamos a hacer su historia posoperatoria. Esto va a variar en función del paciente, el tipo de patología e intervención realizada. La historia debe tener unos parámetros comunes para todos los pacientes. Hay que pautar las curas o visitas, pautar la medicación, las normas y recomendaciones específicas para cada paciente y terminamos con la epícrisis de la historia, que sería el informe de alta porque se ha resuelto el problema. Hay que dar unos consejos que yo siempre digo que se deben dar por escrito para que no se olviden y leerlos en varias ocasiones, no solo al paciente sino a los familiares. Que tengan cuidado al ir al domicilio o salir del mismo para acudir a realizar las curas programadas si necesita subir o bajar peldaños de escaleras. Para subir, hágalo de espaldas apoyando los talones y para bajar de frente y también apoyando sus talones, siempre y cuando las intervenciones no han sido en el talón, si no tendría que ser al revés. En caso de inflamación, se sienta apoyando las piernas en alto. Si no cede dicha inflamación, mete unos cubitos de hielo en una bolsa de plástico, cierra la bolsa y envuélvala en una toalla, póngala sobre el pie o los pies intervenidos. No puede tocar sus pies, ni la bolsa ni los cubitos de hielo. Dependiendo del tipo de inflamación, se le indicará un antiinflamatorio pautado. Está prohibido lavarse el o los pies intervenidos, ni siquiera mojarlos. Prohibido levantar la cura por su cuenta, ni tocar los vendajes, solo lo puede realizar un profesional sanitario. Si tiene algún problema, no duden en llamarnos a consultarlo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener un teléfono a disposición de los pacientes intervenidos. Gracias.